Eh, pero tiene que ver con que en el pasado, recordarán, este mismo Procurador General del Estado fue sancionado y suspendido cuando osó denunciar al presidente Pedro Castillo. Y el ministro de Justicia y luego primer ministro de aquel entonces, Aníbal Torres, no tuvo empacho en decir que sí, pues, que había que procesar a este señor. El procurador, con un amparo del Poder Judicial, logró ser repuesto y ahora otra vez se le suspende por la misma razón. Pero mejor que nos lo explique él. ¿Cómo está, procurador Daniel Soria? Buenas noches, gracias por la invitación. Día difícil para usted, porque no es que vuelva a tropezar con la misma piedra, sino que le vuelven a echar la misma piedra encima, que usted no habría cumplido con los años suficientes para el requisito de ser procurador del Estado. Sí, efectivamente, se me ha abierto un procedimiento disciplinario de destitución por el cargo de no haber cumplido el requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado en enero del 2020 y luego que fue motivo de mi designación como procurador en febrero del 2020. Es el mismo motivo, se utilizan los mismos documentos, un informe de la Oficina de Control Institucional del Ministerio de Justicia de enero del 2022, que ha sido ratificado por otro informe del mismo órgano de septiembre de este año, que ha sido remitido al ministro de Justicia para que tome acciones. Pero cuando el Poder Judicial le dio la razón, quedó establecido que sí, usted tenía años que se podían computar y cumplía con el perfil. El Poder Judicial lo que declaró es que la forma como se cesó era ilegal, porque yo estoy sometido a un régimen de faltas graves. Pero lo que sí hay que tener claro es que ese informe de OSI, que dice que yo no cumplo el requisito. OSI es la Oficina de Control Institucional del Ministerio de Justicia, que es una oficina que depende de la Contraloría General de la República. Los auditores de la Contraloría que trabajan en el Ministerio de Justicia, para ponerlo de una manera más sencilla, hicieron este informe diciendo que no cumplía el requisito, y recordemos que ese informe se hizo a pedido del ministro Aníbal Torres en enero del 2022. ¿Cuando era primer ministro o cuando era ministro de Justicia? Cuando era ministro de Justicia. Entonces, hay un memorándum de él dirigido al secretario general que dice, bueno, a la vista de este informe de Contraloría, redacte usted la resolución de cese del Procurador General del Estado. Entonces, hay una clara situación de causa y efecto. La causa es el informe, el efecto es el cese. Fui al Poder Judicial, gané un amparo en última instancia. Pero el Poder Judicial no se pronunció sobre el fondo, sobre si usted cumplía o no cumplía los años, sino no sobre se pronunció la forma sobre el en que fondo, lo habían separado. Efectivamente, no se pronunció sobre el fondo porque ese informe que menciono, que fue la causa del cese, no se mencionó expresamente en la resolución, sino se tomó en consideración un artículo determinado de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que tampoco era aplicable en mi caso. Y ahora, ya no es la Oficina de Control Interno OSI, sino es una comisión ad hoc que han creado para que lo investiguen. Una comisión ad hoc que ha sido creada como consecuencia de un segundo informe de OSI de este año, donde dice, oigan, hay un informe del 2022 que hay que hacerle caso, que dice que el procurador no cumple los requisitos. O sea, finalmente estamos regresando al mismo argumento de enero del 2022, que yo no cumplo los requisitos, no los cumplí en el año 2020, y por lo tanto mis más de 3 años en el cargo constituyen un ejercicio irregular. ¿Cuál era ese requisito que para la OSI usted no cumplía? Acreditar trayectoria en la defensa jurídica. ¿Cuántos años? No tenía una cantidad de años, decía acreditar trayectoria en la defensa jurídica del Estado, y yo presenté toda la documentación relativa a mi trabajo en la Defensoría del Pueblo, en una adjuntía concreta que se llama la Adjuntía de Asuntos Constitucionales. ¿Y eso no era considerado como defensa del Estado? No, porque la interpretación de OSI, de Contraloría, es defensa jurídica del Estado solamente la practican aquellas personas que han sido procuradores o que han sido abogados de procuradurías, ¿no? Aquellas personas que han llevado a cabo procesos constitucionales en otra institución. O sea, un criterio bastante fuera. restrictivo utilizado. Un criterio bastante restrictivo y que en realidad es inconsistente porque muchos procuradores realizan procesos constitucionales. Es más, hay una procuraduría especializada que ve acciones de constitucionalidad, acciones populares,
que son instrumentos procesales que también el defensor del pueblo utiliza. O sea, un abogado brillante, pero realmente brillante, no podría entrar a la Procuraduría porque no tiene experiencia en la defensa del Estado. De acuerdo a la interpretación dada por ese informe, no. Si no fue procurador o abogado de Procuraduría, ¿no? Esa es la relación. Hay que ser abogado de Procuraduría o procurador. Y esta comisión ad hoc sí va a ver el fondo, va a ver si se le pueden o no computar esos años en la Defensoría. Esta comisión ad hoc me acusa de haber cometido la falta de no haber entregado información exacta, sino haber entregado información inexacta. Pero eso también no tiene asidero porque yo entregué una información completa y exacta de lo que hice en mi trabajo en la Defensoría del Pueblo. Este es un tema de cómo ha interpretado el órgano de Contraloría restrictivamente ese trabajo que he hecho yo. Ya. En la vez anterior vimos claramente pues la secuencia, ¿no? Usted se había pronunciado en contra de la corrupción imperante en el gobierno y no había tenido empacho en decir que pues, el responsable era el presidente y que había que investigar al presidente Pedro Castillo. Después vino la retaliación, digamos, de Aníbal Torres, que ha terminado siendo en algún momento abogado del presidente Castillo. Ahora, más o menos es una situación similar, porque usted hace una semana, recuerdo una entrevista en el diario El Comercio, donde dijo provocadoramente que la fiscal Patricia Benavides podía acusar a la presidenta. Y también hubo fricciones cuando usted batalló para que pudiera estar presente en los interrogatorios que le hizo la Fiscalía a la presidenta. ¿Hay una secuencia allí entre esas provocaciones, digamos, al poder político y el proceso que se le está haciendo? Sí, porque el procedimiento que se me está siguiendo, al no tener asidero político, obviamente tiene otros motivos detrás. Y yo al creo no tener asideros técnicos, ¿qué decir? Técnico jurídico, ¿no? Tiene un asidero distinto, que puede ser un asidero político, que puede ser una consecuencia de un trabajo sostenido que hemos estado haciendo este año en la Procuraduría General del Estado respecto a denuncias de altos funcionarios, ¿no? ¿Cuántos funcionarios tiene denunciado? Nosotros participamos aproximadamente en 87 procesos, pero en lo que son denuncias hemos denunciado más o menos al 20% de los miembros del Congreso. O sea, de esos 87, el 20% son congresistas. No, el 20% de miembros del Congreso, ¿no? O sea, el 20% de los 130, ¿no? Veintitantos, digamos, ¿no? Denuncias directas de la Procuraduría General del Estado, que está en investigación en la Fiscalía, y hemos participado en aperturas de oficio que ha hecho la Fiscalía, como por ejemplo el caso de la Presidenta de la República, que usted bien dice, no se nos permitió participar. Nosotros impugnamos la decisión de la Fiscalía en el Poder Judicial y la ganamos. El Poder Judicial ordenó que la Procuraduría participe. Presentamos 40 testigos que fueron aceptados en el caso de la Presidenta. Testigos obviamente que tratan de buscar la verdad de los hechos. La semana pasada, recordará que hemos denunciado a 3 congresistas por presuntos patrocinios ilegales a favor de empresas de comunicaciones extranjeras. Entonces, estamos ante un abanico grande, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una función delicada. Entonces, todo esto lo llevaría a decir que este proceso que se le reabre, porque de alguna forma se le reabre, es una venganza, contraataque, retaliación. Es una reacción, creo yo, a todo este trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene asidero jurídico, precisamente. Estamos hablando de reeditar nuevamente el tema de la famosa causal que no cumplía, ¿no es cierto? Y yo estoy en el cargo más de 3 años. A mí me queda año, 11 meses de cargo, donde se han hecho muchas cosas. Lo que se pretende decir es que en esos 3 años yo no tenía ninguna facultad legal para poder realizar lo que hemos realizado. Entonces, todo eso puede ser cuestionado. Ahora, se suma también a esto que por haberlo nombrado usted se le ha pedido que se le levante la inmunidad al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla porque ellos lo contrataron, firmaron su resolución en el 2020. O sea, eso significa que para el Ministerio Público también vale la tesis de que usted no estaba habilitado para ser procurador. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, sí, porque en mi caso concreto, luego de haber sido cesado ilegalmente el año pasado,
se me denunció por aceptación ilegal del cargo en el Ministerio Público. Hay una investigación en trámite contra mí, que tiene que ver con el mismo tema. Si todos los operadores de justicia se denuncian entre sí. Qué enredo. Esa situación nos lleva al gran tema de que tiene que respetarse la autonomía de los operadores de justicia, ¿no? No se puede utilizar los mecanismos jurídicos para poder hacer, digamos, como usted dice, ¿no? Reacciones, retaliaciones. O sea, usted es partidario de la tesis, de la teoría de que la Procuraduría General del Estado debería ser un organismo constitucionalmente autónomo. Por lo que ha pasado hoy día, estoy ahora 100% convencido de que si la Procuraduría General del Estado no se convierte en un organismo constitucional autónomo ahora en el Perú a través de una reforma constitucional, no va a prosperar el camino hacia su verdadera autonomía, sino por el contrario, se va a erosionar y degradar su función. ¿Usted ha hablado de esto con el ministro de Justicia, Eduardo Arana? No, no he hablado con él. Él en realidad es el órgano sancionador. Luego de que la comisión emita su informe, se lo eleva al ministro y el ministro toma una decisión y según los antecedentes del procedimiento abierto, la sanción que se plantea es la destitución. Y aquí hay un problema porque el órgano que investiga tiene que ser independiente del órgano que sanciona. Pero el órgano que investiga está compuesto por los 2 viceministros de Justicia y por el jefe de administración. 3 cargos de confianza que dependen del órgano sancionador que es el ministro. Entonces ahí tampoco hay una autonomía entre el que investiga y el que sanciona. ¿Y cuando empezó este proceso fue durante la gestión de este ministro, que es más o menos reciente, o del ministro Maurate? No. Ha empezado con el actual ministro. Él emitió una resolución creando la comisión. Se hizo una investigación preliminar y la comisión decidió la apertura del procedimiento disciplinario, del cual fui notificado el martes. Y tenía 5 días para responder, pero a los 2 días emiten la suspensión. Y fuera del proceso, ¿usted ha sentido que ha tenido respaldo o más bien fricciones con las autoridades del Ministerio de Justicia? Bueno, como siempre ha sucedido, el ministerio, todos los ministros, yo ya trabajo en estos 3 años, han pasado 10 ministros. En realidad, todos siempre, salvo una minoría, ha mostrado en principio un respaldo formal, ¿no es cierto? Pero al final lo que tenemos que analizar son los hechos concretos que suceden, ¿no es cierto? Y yo, digamos, como con todos los ministros, tenía una relación normal con el ministro Aníbal Torres, pero todo cambió de manera imprevista con la denuncia que hice al presidente Castillo el 17 de diciembre del 2021. Después de esa fecha, el tema cambió radicalmente. Y ahora, ¿cuál fue el detonante? Lo que usted dijo sobre la eventualidad de que la fiscal de la Nación pueda acusar a la presidenta, ¿o algo sucedió antes? Yo diría que es un conjunto de factores que tienen que ver con las actuaciones que hemos venido realizando en los últimos meses, las denuncias que hemos realizado luego de hacer una investigación que tienen que ver con altas esferas del poder, con altos funcionarios precisamente. Bueno, no solo la presidenta, ¿usted cree que también puede No haber solo la presión del presidenta, Congreso? pero lo que queda claro, señor Vivas, es que esta es la tercera oportunidad. O sea, durante el gobierno de Merino se me pidió mi renuncia, el gobierno de Merino duró 4 días y al final todo quedó en nada. Luego el gobierno de Castillo me cesan y ahora en el gobierno de la presidenta Boluarte sucede esto. Entre los investigados, los funcionarios de alto nivel, ¿hay ministros también? Sí, ministros, exministros, presidentes, Está el primer ministro Alberto Tarola también. Estamos participando en la investigación que se le ha abierto, porque en algunos casos hemos denunciado directamente, en otros casos participamos. Pero directamente no han denunciado ustedes al primer ministro. No, porque el Ministerio Público abrió investigación de inmediato prácticamente y nosotros sí nos hemos apersonado. ¿El ministro de Justicia también está incluido? En el caso del ministro de Justicia, él creo que tiene un proceso, pero es antes de ser ministro, no en el ejercicio del cargo. Permítame preguntarle lo siguiente, que siempre he querido hacerle esta pregunta a un operador de justicia. En el Congreso es una mata de corrupción y muy peligrosa, porque además son personajes que pueden legislar y pueden presionar para que sucedan cosas como esta, que a usted lo suspendan. Y yo creo que la Fiscalía está haciendo una interpretación muy generosa de las normas sobre inmunidad parlamentaria y está haciendo pasar todo por delito de función. Entonces dice, no, como este delito lo ha hecho el parlamentario en tanto siendo parlamentario, entonces hay que pedir el levantamiento de la inmunidad y todo eso. ¿Usted cree que la justicia tendría que ser más directa,
tener una interpretación más restrictiva respecto a los derechos del congresista y va a ir de frente obviando la inmunidad parlamentaria? Sí, bueno, esa respuesta se la quiero dar como profesor de Derecho Constitucional, porque eso es algo que yo ya se lo he dicho a mis alumnos. Yo considero que, dado el contexto político, ya no la coyuntura, sino algo sostenido en el tiempo, yo como profesor de Derecho Constitucional soy partidario de la eliminación de la acusación constitucional por infracciones a la Constitución o por la presunta comisión de delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de que se tenga noticia de un presunto acto delictivo, el Ministerio Público investigue y que continúe la investigación hasta la acusación y luego que pase directamente al Poder Judicial. Que no haya este desvío de la acusación constitucional en el Congreso, ¿no? Esta inmunidad del poder que es muy antigua y que fue creada para que no haya ningún elemento político que esté detrás de una investigación, es algo que no se condice con los tiempos contemporáneos. Porque si tenemos un Ministerio Público independiente, un Poder Judicial independiente, donde se respeten todas las garantías de los procesados, esta prerrogativa congresal no debería existir. El problema es que existe en la Constitución este artículo 117, me parece. En el caso del presidente, ¿no? Bueno, la presidenta en este caso. Ese artículo es un que artículo habla de los delitos de función. En realidad no, el 117, bueno, en sentido negativo, dice que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cerrar el Congreso, por evitar las elecciones, pero esos son supuestos de un Perú del siglo XIX. Tal vez sí te mal el artículo, pero hay otro donde habla de que los funcionarios de alto nivel y habla de los congresistas, claro, cuando han cometido delitos de función. Exacto. Entonces, se ha interpretado hasta que este señor Freddy Díaz, que se le acusó de violación, fue delito de función porque la supuesta violación la hizo en una oficina del Congreso y la víctima fue su empleada. Entonces, era un delito de función. Eso es un horror. Exacto. En el caso de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, como usted bien sabe, ya fue eliminada en la Constitución a través de una reforma constitucional, pero queda la acusación constitucional. Considero, repito nuevamente, que la acusación constitucional como tal también eventualmente debería desaparecer, ¿no? Y esta apreciación la estoy haciendo como académico y no como funcionario público, ¿no? Y lo digo porque ya lo he dicho públicamente en mis clases universitarias. Y ahora, como académico y como procurador, ¿le parece que es una coincidencia o más que eso, que justo el mismo día que nos enteramos de la suspensión a usted, también estalla el tema de la suspensión al fiscal Rafael Bell? Lo que pasa es que estamos en un contexto que no solamente es un problema del Perú, sino también de Latinoamérica y de algunas democracias más, donde se está erosionando la separación de poderes y las víctimas son los operadores del sistema de justicia. Entonces, víctimas y victimarios también. Víctimas y victimarios, efectivamente, pero el tema es de que este principio de separación de poderes, de respeto a las autonomías, garantiza que el poder no se extralimite. Y entonces, en una democracia del siglo XXI tenemos más que retroceder, a avanzar en el fortalecimiento de estas autonomías. Por eso le decía que es algo que se tiene que pelear, ¿no? Acabo de decirle hace un momento que yo creo que la Procuraduría General del Estado, si quiere seguir funcionando y consolidándose, tiene que convertirse en un organismo constitucional autónomo y tener una autonomía ya dada por una norma de más nivel. ¿Cómo va a pelear usted? ¿Va a volver al Poder Judicial? Sí, yo como abogado he evaluado ya los caminos administrativos y judiciales respecto de este tema, efectivamente, ¿no? Usted como abogado puede defenderse solo, pero también tiene derecho a que un abogado sea pagado para que lo defienda usted, ¿no? Bueno, en este caso hay una delgada línea porque se me acusa de un acto que supuestamente cometí cuando no era funcionario, o sea, a la presentación de la documentación. Pero a su vez también dicen de que ese acto es continuado mientras estoy ejerciendo la función, ¿no? Pero en todo caso, la verdad que al margen de que tenga derecho o no a tener asesoría pagada, yo sí voy a ejercer mi derecho a través de un abogado especialista. Y si lo tengo que pagar yo, lo pago yo, pero yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es que se encamine todo por lo que realmente es una aplicación correcta del derecho y no aplicaciones que respondan
a motivos políticos o extrajurídicos. Claro, ¿no? usted lo va a pelear entonces en la vía judicial y si es necesario llega al TC o a la justicia supranacional. Y mientras tanto, ¿queda en buenas manos la Procuraduría? Yo estoy muy preocupado por eso. Mire, hoy día es el aniversario de la Procuraduría General del Estado. Caramba. Precisamente hoy. En nuestras redes sociales usted va a encontrar ahí que hemos puesto un afiche por el 4º aniversario y precisamente hoy sucede esto. Y estoy muy preocupado porque es una institución que ha sufrido mucho con todo lo que ha pasado en estos 4 años. Y la idea es que la Procuraduría se fortalezca, pero yo sí creo que hay un proceso de debilitamiento inevitable que va a suceder por todos estos acontecimientos, porque ¿qué va a pasar con nuevos casos donde haya que hacer denuncias? ¿Qué va a pasar con los equipos que ya se han conformado? ¿Se va a resetear todo? ¿Se va a disminuir a su mínima expresión? Pero hay un segundo en la Procuraduría que se queda a cargo ahora. Lo que ha anunciado el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia el día de hoy es que se va a encargar la Procuraduría a una persona, no sé exactamente a qué funcionario, y esa persona va a dirigir la Procuraduría en todo este proceso, ¿no? Pero igual, si es una persona encargada, la pregunta es si la performance, la forma como hemos venido trabajando se va a mantener o no. Yo estoy preocupado y creería que ese tipo de trabajo que hemos venido realizando puede verse severamente afectado por este cambio. Bueno, muchas gracias, procurador Daniel Soria. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Voy a barajar y por favor usted escoge una carta. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Vaya, ¿no? Ahí hay muchos aprendices de Maquiavelo, no solo ahora en la política, sino en la justicia. Así es. Y bueno, efectivamente, las personas que nos conocen saben cómo reaccionaremos, saben cuál es nuestro propósito y son propósitos siempre al servicio del país. Bueno, muchas gracias. La carta es suya, es un recuerdo del programa. Bueno.